Mis padres me exigieron que le diera mi casa a mi hermana o me demandarían. Mi abogado simplemente se rió, y por primera vez, me sentí libre. Pero lo que les sucedió después conmocionó a toda la familia. Y los dejó sin nada. Mis padres exigieron que le diera mi casa a mi hermana o me demandarían. Mi abogada solo se rió y, por primera vez, me sentí libre. Pero lo que les sucedió después conmocionó a toda la familia y los dejó sin nada. Estoy sentada en mi sala de estar ahora mismo, mirando la vista al lago que mis padres juraban que debería pertenecer a mi hermana. La misma vista al lago que, según ellos, era un desperdicio para alguien como yo. La misma casa por la que amenazaron con demandarme. La misma propiedad que se convirtió en el catalizador de todo lo que siguió. Mi nombre es Isabella y tengo 31 años. Durante la mayor parte de mi vida, he sido la hija invisible, la que hacía todo bien, pero de alguna manera siempre se quedaba corta a los ojos de mis padres. Mi hermana Camila, 3 años menor, ha sido la niña dorada desde que nació. Obtuvo el dormitorio más grande, el coche más nuevo, el fondo universitario que de alguna manera triplicó su tamaño en comparación con el mío. Pero me dije a mí misma que no importaba. Tuve 3 trabajos durante la universidad, me gradué con honores y construí una exitosa carrera en desarrollo de software. La casa es donde realmente comienza esta historia. Hace 2 años, mi abuela falleció. La abuela Rosa siempre había sido diferente a mis padres. Ella me veía. Realmente me veía. Pasábamos horas hablando de libros, de sueños, de la vida más allá del pequeño pueblo donde crecí. Cuando se enfermó, fui yo quien la cuidó. Conducía durante horas cada fin de semana hasta su casa, ayudaba con los medicamentos, cocinaba, me sentaba con ella durante los tratamientos de quimioterapia. Mis padres la visitaban una vez al mes, si acaso. Camila vino 2 veces en todo el año en que la abuela estuvo enferma, ambas veces pidiendo dinero. La abuela Rosa me dejó su casa en su testamento. No la casa familiar donde había criado a mi padre, sino su casa del lago, la hermosa cabaña de 3 dormitorios que compró con su propio dinero después de que mi abuelo muriera, su santuario. Valía unos $800,000 y estaba ubicada en una de las zonas más deseadas del norte de Michigan. Me la dejó con una nota escrita a mano que decía, para Isabella, que entendió lo que significaba estar verdaderamente presente, que encuentres la paz aquí. Lloré durante horas cuando leí esa nota. Mis padres estaban furiosos. No tristes por perder a la abuela, no molestos por el contenido del testamento a nivel emocional, simplemente enojados por el dinero. Aparecieron en mi apartamento en Chicago 3 días después del funeral. El rostro de mi madre, Beatriz, estaba tenso, mi padre, Roberto, parecía que quería romper algo. Esto es inaceptable, anunció mi madre en el momento en que abrí la puerta. Ni siquiera dijo hola. Tu abuela claramente no estaba en su sano juicio cuando hizo ese testamento. Estaba perfectamente lúcida, dije, tratando de mantener la voz firme. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Esa casa debería dividirse entre tú y Camila, insistió mi padre. No es justo que te lo quedes todo. No me quedo con todo. A vosotros os dejó sus joyas, su cuenta de ahorros y la casa familiar. Esta era su propiedad personal, y eligió dejármela a mí. Camila también estaba allí, acechando detrás de ellos con lágrimas de cocodrilo en los ojos. No puedo creer que seas tan egoísta con esto, Isabella. La abuela nos quería a las 2. Entonces se la habría dejado a las 2, respondí, sintiendo algo duro y frío instalarse en mi pecho. Pero no lo hizo. Eso fue hace 2 años. Impugnaron el testamento, por supuesto. Gastaron 6 meses y probablemente $30,000 en honorarios de abogados tratando de probar que la abuela Rosa era incompetente. Perdieron. El juez revisó sus historiales médicos, habló con sus doctores y concluyó que había estado en completo uso de sus facultades mentales. La casa era legal e irrevocablemente mía. Pensé que ese sería el final. Estaba equivocada. Me mudé a la casa del lago hace 8 meses. Había estado trabajando de forma remota desde la pandemia de todos modos, y estaba cansada de Chicago. Cansada del ruido, de las multitudes, del constante recordatorio de lo sola que me sentía, incluso rodeada de millones de personas. La casa del lago se sintió como volver a casa. Pasé meses renovándola,
no porque necesitara trabajo, sino porque quería hacer la mía. Mientras honraba la memoria de la abuela, mantuve su jardín, cuidé sus rosas, volví a pintar con colores suaves que me recordaban a las mañanas de verano. Convertí un dormitorio en una oficina, otro en una habitación de invitados, y mantuve el dormitorio principal casi como lo había dejado la abuela, con una cama con dosel frente al lago. Estaba feliz, genuina y pacíficamente feliz por primera vez en mi vida adulta. Luego, hace 3 semanas, mis padres aparecieron sin avisar. Estaba en una videollamada cuando escuché los golpes agresivos y exigentes. Me disculpé de la reunión y abrí la puerta para encontrar a mis 2 padres parados allí con Camila a su lado. Detrás de ellos había un hombre con un traje barato que llevaba un maletín. Tenemos que hablar, dijo mi madre, empujándome para entrar en la casa. No podéis simplemente entrar así, protesté, pero ya estaban en mi sala de estar. Camila miró a su alrededor con una expresión que me puso la piel de gallina. Bonito lugar, dijo, pasando el dedo por mi estantería. Debe ser solitario aquí, tú sola. ¿Qué queréis?, pregunté, sin molestarme en ocultar mi irritación. Mi padre señaló al hombre del traje. Este es Héctor Castillo, nuestro abogado. Estamos aquí para hacerte una oferta muy generosa. Me reí, de verdad me reí. ¿Una oferta por qué? Por la casa, dijo mi madre, como si fuera obvio. Camila se casa en 6 meses. Ella y Mateo necesitan un lugar para empezar su vida juntos. Esta casa es perfecta para ellos. La audacia me dejó sin aliento. Esta casa es mía. No está en venta. Estamos dispuestos a ofrecerte $200,000, dijo mi padre. Es más que justo. La casa vale $800,000. Y, de nuevo, no está en venta. Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas. Este era su movimiento característico, lo había sido desde la infancia. Isabella, por favor. Mateo y yo no podemos permitirnos nada bonito. Estamos empezando. Tú ya tienes un buen trabajo. No necesitas esta casa tan grande. Es egoísta quedártela toda para ti cuando la familia la necesita. Familia, repetí la palabra, con un sabor amargo. ¿Dónde estaba la familia cuando yo trabajaba en 3 empleos durante la universidad? ¿Dónde estaba la familia cuando cuidaba de la abuela cada fin de semana? ¿Dónde estaba la familia cuando todos vosotros impugnasteis el testamento e intentasteis quitarme esto? Eso es historia antigua, espetó mi madre. Estamos aquí ahora tratando de hacer lo correcto por todos. Camila merece tener una casa bonita para su boda. Estás siendo rencorosa. Yo estoy siendo rencorosa, sentí que mi voz se elevaba. Aparecéis en mi casa sin ser invitados con un abogado, ofreciéndome una 1/4 parte de lo que vale esta propiedad, ¿y yo soy la rencorosa? Héctor Castillo se aclaró la garganta. Señorita Morales, quizás deberíamos discutir esto de manera más racional. Sus padres me han consultado sobre sus opciones legales con respecto a esta propiedad. Opciones legales, repetí lentamente. Existen precedentes de disputas de propiedad familiar, dijo, sacando papeles de su maletín. Casos en los que los tribunales han dictaminado que las herencias deben distribuirse de manera más equitativa entre los hermanos, especialmente cuando el fallecido pudo haber sido indebidamente influenciado. Ya pasamos por esto, dije, con el corazón latiéndome con fuerza. El tribunal dictaminó que la abuela era completamente competente. Eso fue con respecto a su capacidad mental, replicó él. Este sería un argumento completamente diferente. Argumentaríamos que usted ejerció una influencia indebida sobre su abuela en sus últimos meses, aislándola del resto de la familia, manipulándola para que cambiara su testamento. Lo miré a él, luego a mis padres, luego a Camila, que todavía hacía su imitación de cachorro herido. ¿Me estáis amenazando con demandarme? No queremos que se llegue a eso, dijo mi padre. Solo sé razonable. Dale la casa a Camila. Lo dejaremos todo y podremos seguir adelante como una familia. Fuera, dije en voz baja. Isabella. Empezó mi madre. Fuera de mi casa ahora antes de que llame a la policía. Héctor Castillo me entregó una tarjeta de visita. Si cambia de opinión, estamos preparados para presentar la demanda en el plazo de 1 semana.
Le recomiendo encarecidamente que considere resolver este asunto en privado. Se fueron, y Camila me lanzó una mirada que era puro veneno bajo sus lágrimas. Me quedé en la puerta viéndolos alejarse, temblando tanto que tuve que apoyarme en el marco para mantenerme en pie. A la mañana siguiente llamé a mi propia abogada. Elena Vargas se había encargado de la impugnación inicial del testamento y conocía bien los patrones de mi familia. Le expliqué lo que había sucedido, le leí las amenazas de su abogado. Se echó a reír, de verdad se rió, con un sonido brillante y encantado que no entendí. Isabella dijo cuando se recompuso, no tienen un caso. Ni de lejos. De hecho, si intentan demandarte con este argumento, casi puedo garantizar que se enfrentarán a sanciones. Su abogado debería saber que no se debe presentar una demanda frívola como esta. Pero parecía serio, dije, todavía sintiéndome temblorosa. Por supuesto que sí. Le pagan para que parezca serio. Pero alegar influencia indebida después de que un tribunal ya ha examinado la competencia de tu abuela y la ha encontrado en su sano juicio, con un lapso de 2 años entre que escribió el testamento y cuando murió, con historiales médicos que demuestran que estuvo lúcida hasta el final. Se reirían de ellos en el tribunal. Por primera vez desde la visita de mis padres, sentí algo más que miedo. Sentí ira, una ira limpia y justa. ¿Qué debo hacer?, pregunté. Deja que demanden, dijo Elena. De hecho, espero que lo hagan, porque entonces podemos contrademandar por acoso, honorarios legales y potencialmente difamación si difunden mentiras sobre que manipulaste a tu abuela. Además, tenemos algo más a nuestro favor. ¿Qué es? El patrimonio de tu abuela todavía está técnicamente abierto. Había algunos asuntos fiscales que debían resolverse. Sigo siendo la abogada de la albacea, lo que significa que tengo acceso a todos sus registros financieros, incluidos algunos documentos muy interesantes que encontré mientras arreglaba las cosas. No quiso decirme más por teléfono. Dijo que necesitaba revisar todo primero. Programamos una reunión para el día siguiente. Apenas dormí esa noche. Pero por primera vez en años, no era la ansiedad lo que me mantenía despierta. Era la posibilidad. La tarde siguiente, conduje hasta la oficina de Elena en Traverse City. Tenía papeles esparcidos por la mesa de conferencias, con notas adhesivas marcando varias páginas. Su asistente trajo café, y Elena esperó hasta que estuvimos solas para hablar. Tu abuela era una archivadora meticulosa, comenzó. Lo sabía por trabajar en el patrimonio, pero mientras revisaba sus archivos, encontré algo que lo cambia todo. Me deslizó una carpeta. Dentro había extractos bancarios, cheques cancelados y notas escritas a mano con la cuidadosa caligrafía de la abuela. Tu abuela le había estado prestando dinero a tus padres durante años, explicó Elena. Grandes cantidades. Estamos hablando de un total de $150,000 en la última década de su vida. Me quedé mirando los números, sin procesarlos del todo. ¿Qué? Estos fueron documentados como préstamos, no como regalos. Tenía pagarés, calendarios de pago, todo debidamente ejecutado. Se suponía que tus padres le devolverían el dinero con intereses. ¿Lo hicieron? La sonrisa de Elena era afilada. Hicieron exactamente 3 pagos, todos en el primer año. Nada después de eso. Tu abuela intentó cobrar, primero amablemente, luego con más firmeza. Hay cartas, correos electrónicos, mensajes de texto. Tus padres siempre tenían excusas. Camila necesitaba un coche nuevo, estaban renovando la cocina, el negocio de tu padre estaba en un trimestre lento. Así que le debían dinero cuando murió. $147,000 con los intereses acumulados. La deuda no desaparece con la muerte. Se convierte en una reclamación contra el patrimonio, lo que significa que tú, como principal beneficiaria, has heredado esa deuda. Estaba empezando a entender. ¿Puedo exigir el pago? Absolutamente. Y hay más. Sacó otro documento. Tus padres también tomaron prestados $50,000 de tu abuela específicamente para el fondo universitario de Camila. Había un acuerdo por escrito de que este dinero se usaría únicamente para gastos educativos. Déjame adivinar, dije. No fue así. Camila asistió a un colegio comunitario durante un semestre antes de abandonar.
Costo total de ese semestre, $3,200. Obtuve los registros financieros de Camila como parte de nuestra investigación. Esos $50,000 se destinaron a la entrada de su condominio actual, un coche, unas vacaciones en Europa y varias juergas de compras. Todo documentado en las redes sociales, por cierto. Así que estafaron a la abuela. Técnicamente, incumplieron un contrato y malversaron fondos. De cualquier manera, tienes fundamentos legales para exigir el reembolso inmediato. Todo. Pensé en la casa de mis padres, sus coches, su estilo de vida. ¿Pueden permitirse pagar? La expresión de Elena me lo dijo todo. El negocio de tu padre está en apuros. Hice algunas investigaciones. Está hipotecado hasta el cuello, con las tarjetas de crédito al máximo. Tu madre no ha trabajado en 20 años. Viven de cheque en cheque, manteniendo apariencias que no pueden permitirse. ¿Y Camila? Su prometido, Mateo, trabaja en un concesionario de coches, ganando quizás $45,000 al año. Ella es instructora de yoga a tiempo parcial. Apenas pueden pagar su condominio, y mucho menos una casa en el lago. Las piezas encajaban. Necesitan dinero. De eso se trata realmente todo esto. Pensaron que podrían intimidarme para que les diera un activo de $800,000 por una fracción de su valor. ¿Exacto? Están desesperados, lo que los hace peligrosos, pero también vulnerables. Me quedé mirando los documentos, años de prepotencia y manipulación de mis padres expuestos en blanco y negro. ¿Qué recomiendas? Tenemos opciones, dijo Elena, reclinándose en su silla. Podemos exigir el pago inmediato de la deuda. Dada su situación financiera, probablemente tendrían que declararse en bancarrota o negociar un acuerdo. También podríamos denunciar el fraude relacionado con el fondo educativo de Camila. O hizo una pausa, podríamos esperar a que te demanden y luego sacar todo esto a relucir en el tribunal junto con una contrademanda. ¿Qué pasaría si demandan y hacemos eso? En el mejor de los casos para nosotros, se les ordenaría pagar tus honorarios legales, enfrentarían sanciones por presentar una demanda frívola y aún te deberían la deuda original. Al juez no le haría ninguna gracia su comportamiento. También podríamos intentar presentar cargos por fraude. En el peor de los casos para ellos, lo pierden todo. Su casa, sus coches, su crédito, el condominio de tu hermana. Cualquier activo que tengan sería liquidado para pagar la deuda y los honorarios legales. Debería haberme sentido culpable. Una buena hija se habría sentido culpable. Pero sentada allí, mirando la evidencia de años de favoritismo, manipulación y robo descarado a una mujer que había amado profundamente, no sentí nada más que una fría satisfacción. Esperemos, decidí. Si demandan, respondemos con todo. Si no lo hacen, les damos un aviso de 30 días para el pago de la deuda. Elena asintió con aprobación. Empezaré a preparar la documentación. No tuve que esperar mucho. 5 días después, me notificaron. Mis padres, junto con Camila, me demandaban por influencia indebida, manipulación de una persona mayor y adquisición fraudulenta de propiedad. Exigían que la casa se vendiera y que las ganancias se dividieran en partes iguales entre todos los nietos, que éramos solo Camila y yo. Llamé a Elena de inmediato. Realmente lo hicieron. Excelente, dijo, sonando genuinamente complacida. Presentaré nuestra respuesta y contrademanda mañana. Esto se va a poner interesante. La demanda se convirtió en la comidilla de nuestra familia extendida. Mi tía Carolina, la hermana de papá, me llamó a las pocas horas de la presentación. Isabella, ¿qué está pasando?, exigió. Tus padres dicen que robaste la casa de la abuela. No robé nada. La abuela me la dejó en su testamento. Un testamento que ya fue validado por el tribunal. Dicen que la manipulaste, que la mantuviste alejada de la familia. Fui la única que la cuidó mientras se moría, dije, con la voz tensa. ¿Dónde estaban ellos? ¿Dónde estabas tú? Silencio. Luego, en voz baja, no sabía que estaba tan mal. Ninguno de vosotros lo sabía porque ninguno de vosotros estaba allí. La tía Carolina suspiró. Tu padre me llamó ayer, me preguntó si podía prestarle dinero para la demanda.
Le dije que no. Se enfadó mucho. Ha estado pidiendo dinero prestado a todo el mundo durante años. ¿Sabías que le debía a la abuela casi $150,000? Otro silencio, esta vez más largo. ¿Qué? Le conté todo, los préstamos, el incumplimiento de contrato, el fondo educativo malversado. Carolina escuchó sin interrumpir. No tenía ni idea, dijo finalmente. Roberto siempre actuó como si le fuera muy bien. El negocio, la casa, todo. Es todo una fachada. Está en la ruina, Carolina. Todos lo están. De eso se trata realmente esta demanda. Necesitan dinero y pensaron que podrían intimidarme para que les diera la casa. ¿Qué vas a hacer? Voy a luchar y voy a ganar. Carolina guardó silencio por un momento. Creo que lo harás. Y Isabella, lamento no haber estado allí cuando mamá estaba enferma, por no ver lo que realmente estaba pasando, por todo. Fue la primera disculpa que un miembro de la familia me había ofrecido. No supe muy bien qué hacer con ella. Gracias. Si necesitas algo, avísame. Y lo digo en serio. Durante las siguientes semanas, la familia comenzó a fracturarse. La tía Carolina habló con sus hermanos, los dos hermanos menores de mi padre. El tío Tomás se horrorizó con la demanda e inmediatamente se puso de mi lado. El tío David trató de mantenerse neutral, pero finalmente admitió que le había prestado a mi padre $20,000 hace 2 años que nunca le fueron devueltos. La familia de mi madre era más pequeña, solo su hermana, mi tía Linda. A Linda nunca le había gustado mi padre, pensaba que mi madre se había casado por debajo de su nivel. Cuando se enteró de la demanda, me llamó directamente. Tu madre está cometiendo un error terrible, me dijo. He intentado hablar con ella, pero no escucha. Está convencida de que le estás robando a Camila. Camila ni siquiera visitó a la abuela cuando se estaba muriendo. Lo sé. Yo estuve allí. ¿Recuerdas esa vez que tuviste la gripe y no pudiste ir? Fui a sentarme con Rosa. Habló de ti todo el tiempo, de lo orgullosa que estaba, de cuánto deseaba que tus padres pudieran verte como ella te veía. Tuve que contener las lágrimas. No sabía eso. Rosa sabía lo que hacía con ese testamento, dijo Linda con firmeza. Sabía exactamente quién merecía su casa. No te atrevas a ceder. La audiencia preliminar se programó para 6 semanas después de la presentación. Elena se preparó a fondo, reuniendo no solo nuestra defensa, sino nuestra contrademanda. Solicitó registros financieros, reunió pruebas de los préstamos, compiló la documentación del mal uso del fondo educativo por parte de Camila. 3 días antes de la audiencia, llamó mi madre. No mi padre, no Camila, mi madre. Isabella, tenemos que hablar, dijo sin preámbulos. Habla con mi abogada, respondí. Por favor, solo escucha. Estamos dispuestos a retirar la demanda si aceptas vender la casa y darle a Camila la mitad de las ganancias. ¿Así que estáis dispuestos a retirar vuestra demanda sin fundamento si os doy $400,000? ¡Qué generoso! No seas sarcástica. Esto es serio. Estás destrozando a esta familia. Me reí, amarga y cortante. ¿Yo estoy destrozando a la familia? Tú me demandaste, mamá. Afirmas que manipulé a la abuela en su lecho de muerte. Estás tratando de robar lo único que ella quería que yo tuviera. Estamos tratando de hacer las cosas justas, insistió. Camila merece exactamente lo que la abuela le dejó, que fue nada. Porque a Camila nunca le importó. A ninguno de vosotros le importó. Eso no es verdad. ¿Cuándo fue la última vez que la visitaste, mamá? ¿Antes de que se enfermara, quiero decir? ¿Cuándo fue la última vez que llamaste solo para hablar, no para pedir dinero? Silencio. Eso es lo que pensaba, dije. Nos vemos en el tribunal. Colgué antes de que pudiera responder. La audiencia fue todo lo que esperaba y más. Mis padres se presentaron con Héctor Castillo, con aspecto confiado. Camila llevaba un vestido recatado y se aferraba a la mano de Mateo. Claramente la habían preparado para hacer el papel de víctima. Elena llegó con 3 cajas de pruebas.
La jueza, la honorable Margarita Ferrer, era una mujer de unos 60 años con una mirada penetrante y cero paciencia para tonterías. Revisó los escritos iniciales, luego miró al abogado de mis padres, el señor Castillo. Yo presidí la impugnación original del testamento hace 2 años. Revisé personalmente los historiales médicos de Rosa Morales y la encontré en completo uso de sus facultades mentales. ¿Qué nueva evidencia presenta que contradiga ese fallo? Héctor Castillo se puso de pie, alisándose la corbata. Su señoría, no estamos disputando la capacidad mental de la señora Morales. Estamos argumentando que la demandada ejerció una influencia indebida sobre su abuela, aislándola de la familia y manipulándola para que cambiara su testamento. El testamento fue escrito 3 años antes de la muerte de la señora Morales, señaló la jueza Ferrer, mirando sus papeles. ¿Sugiere que esta influencia indebida comenzó tanto tiempo atrás? Creemos que la demandada había estado trabajando en su abuela durante años, su señoría, alienándola lentamente del resto de la familia, posicionándose como la cuidadora principal para maximizar su herencia. La jueza Ferrer se volvió hacia mí. Señora Morales, ¿proporcionó cuidados a su abuela durante su enfermedad? Me puse de pie. Sí, su señoría. Conducía a su casa cada fin de semana durante el último año de su vida. Ayudé con los medicamentos, las comidas y las citas médicas. ¿Y dónde estaba el resto de la familia durante este tiempo? Visitaban ocasionalmente. Mis padres venían quizás una vez al mes. Mi hermana, 2 veces en total. La jueza miró a mis padres. ¿Es eso exacto? Mi padre se levantó a regañadientes. Teníamos obligaciones, su señoría. Responsabilidades laborales. Isabella estaba soltera, trabajaba desde casa. Tenía más flexibilidad. Ya veo. ¿Y contribuyeron financieramente al cuidado de su madre? Mi padre vaciló. Ayudamos donde pudimos. Elena se puso de pie. Su señoría, si me permite, tenemos pruebas que contradicen directamente esa afirmación y además, demuestran por qué esta demanda no solo es infundada, sino potencialmente fraudulenta. La jueza Ferrer enarcó una ceja. La escucho. Elena presentó las pruebas sistemáticamente, los préstamos de la abuela Rosa, los pagos omitidos, el fondo educativo que había sido malversado, la creciente deuda que mis padres habían acumulado mientras presentaban una imagen de prosperidad. El rostro de Héctor Castillo pasó de confiado a preocupado y finalmente a completamente pálido a medida que se acumulaban las pruebas. Su señoría, continuó Elena, los demandantes le debían a Rosa Morales $147,000 en el momento de su muerte. Tomaron prestados $50,000 adicionales específicamente para la educación de Camila Morales, que se utilizaron en su lugar para compras personales. Hicieron 3 pagos del préstamo en 10 años. Esta demanda no trata sobre justicia o equidad. Se trata de desesperación financiera. La jueza Ferrer miró a mis padres con una expresión que podría congelar la lava. ¿Es esto cierto? Mi madre tenía lágrimas corriendo por su rostro, pero no eran las lágrimas manipuladoras que Camila desplegaba. Eran lágrimas de humillación y miedo. Íbamos a devolvérselo, dijo mi padre débilmente. El negocio tuvo algunos contratiempos, pero estábamos en ello. ¿Durante 10 años? Preguntó la jueza con incredulidad. ¿Estuvieron trabajando en pagar un préstamo durante 10 años mientras simultáneamente intentaban afirmar que su hija manipuló a su madre? No es así, intervino Camila, poniéndose de pie. La abuela sabía que necesitábamos el dinero. Quería ayudar a la familia. Entonces lo habría hecho un regalo, no un préstamo, dijo la jueza Ferrer bruscamente. Siéntese, señorita Morales. Camila se sentó, con aspecto sorprendido. Probablemente la primera vez en su vida que alguien no capitulaba inmediatamente ante sus lágrimas. Señor Castillo, continuó la jueza. ¿Sabía usted de estas deudas cuando presentó esta demanda? Héctor Castillo se aclaró la garganta. Los clientes mencionaron algún historial financiero con la fallecida, pero lo caracterizaron como asistencia familiar normal, su señoría. En otras palabras, le mintieron. Yo. No es así como lo expresaría, su señoría. La jueza Ferrer no estaba divertida. Así es como yo lo voy a expresar. Esta demanda se desestima con prejuicio.
Se ordena a los demandantes que paguen los honorarios legales de la demandada. Además, remito este asunto al Colegio de Abogados del Estado para que revise la diligencia debida del señor Castillo al aceptar este caso. Se volvió hacia mis padres. En cuanto a la deuda con el patrimonio de Rosa Morales, eso es un asunto para el Tribunal Civil, pero les sugiero encarecidamente que elaboren un plan de pago con la abogada de la señorita Morales. Se levanta la sesión. El mazo cayó como una guillotina. Mis padres se quedaron sentados, congelados. Camila estaba llorando, lágrimas de verdad ahora. Mateo parecía que quería desaparecer. Héctor Castillo recogía frenéticamente sus papeles, ya distanciándose de sus clientes. Elena se inclinó hacia mí. Eso fue mejor de lo esperado. ¿Qué pasa ahora?, susurré. Ahora negociamos. Tienen que pagar tus honorarios legales, que van a ser sustanciales. Además, todavía le deben al patrimonio $197,000. No tienen ese tipo de dinero, así que terminaremos conformándonos con lo que podamos obtener. No quiero su dinero, dije, sorprendiéndome a mí misma. Quiero que me dejen en paz. Elena me estudió. Podemos hacer que eso suceda. En los días posteriores a la audiencia, experimenté algo que no había sentido en años: vindicación. Pero vino con complicaciones inesperadas. La noticia de la demanda y su desestimación se extendió por nuestra pequeña comunidad más rápido de lo que había anticipado. El periódico local publicó una historia al respecto, redactada con cuidado para evitar la difamación, pero lo suficientemente clara como para que cualquiera que conociera a nuestra familia entendiera exactamente lo que había sucedido. Mi teléfono empezó a sonar. Viejos amigos de la familia, personas con las que no había hablado en años, vecinos de mi infancia. Algunos llamaban para ofrecer apoyo. Otros llamaban en busca de chismes. Unos pocos llamaban para sermonearme sobre la importancia del perdón familiar. Una llamada se destacó. Era de la señora Herrera, una anciana que había sido la mejor amiga de la abuela Rosa. Tenía 91 años, lúcida como una navaja, y no se anduvo con rodeos. Tu abuela estaría orgullosa de ti, dijo sin preámbulos. Le preocupaba lo que pasaría después de que ella se fuera. Le preocupaba que Beatriz y Roberto intentaran algo exactamente como esto. ¿Ella lo sabía?, pregunté, atónita. Por supuesto que lo sabía. Rosa no era ciega a los defectos de su hijo. Lo amaba, pero lo veía con claridad. Los veía a todos con claridad. Por eso se aseguró de que el testamento fuera blindado. Por eso documentó todo. Te estaba protegiendo, Isabella, incluso después de la muerte. Tuve que sentarme. Ojalá me lo hubiera dicho. No quería cargarte con eso. Ya tenías suficiente con cuidarla. Pero me hizo prometer que te llamaría si algo pasaba. Me costó un poco armarme de valor, pero cuando vi ese artículo en el periódico, supe que era el momento. La señora Herrera me contó historias sobre la abuela que nunca había oído. Como mis padres le habían estado pidiendo dinero prestado durante años, siempre con promesas de pago que nunca se materializaron. Como Camila solo llamaba a la abuela cuando quería algo. Como la abuela había comenzado a documentar todo en silencio unos 5 años antes de su muerte, sintiendo que se avecinaban problemas. Creó un rastro de papel a propósito, explicó la señora Herrera. Cada préstamo documentado, cada promesa registrada. Me dijo una vez, si Roberto y Beatriz quieren pelear con Isabella después de que me vaya, ella tendrá las armas para defenderse. Tu abuela era una mujer estratégica. Después de esa llamada, entendí el alcance total de lo que la abuela había hecho por mí. No era solo la casa. Era la munición para protegerla. Sabía que su hijo desafiaría el testamento, y se había preparado en consecuencia. La idea me hizo llorar, pero eran lágrimas de gratitud. La semana siguiente, sucedió algo que cambió toda la dinámica. Mateo, el prometido de Camila, me llamó directamente. Casi no contesto, pero la curiosidad pudo más. Isabella, por favor, no cuelgues, dijo rápidamente. Necesito hablar contigo sobre Camila. No creo que sea una buena idea. Ella no sabe que estoy llamando. Me mataría si lo supiera. Pero ya no puedo más con esto. No puedo verla destruirse a sí misma por lo de la casa. Esperé,
sin decir nada. Está obsesionada, continuó Mateo. Habla de esa casa del lago constantemente, como debería ser suya, como se la robaste, lo injusto que es todo. Está en las redes sociales mirando fotos de casas de lujo, planeando cómo la decoraría, creando tableros en Pinterest de muebles que quiere comprar cuando consigamos la casa. Es delirante, y no puedo hacer que lo vea. ¿Por qué me dices esto? Porque estoy a punto de cancelar la boda. Amo a Camila, o eso creía, pero toda esta situación me ha mostrado facetas de ella que no puedo ignorar: la prepotencia, la manipulación, la completa falta de autoconciencia. La he visto llorar a sus padres sobre lo mala que eres, y luego darse la vuelta y reírse de cómo te van a hacer pagar. Es feo, Isabella. Es fea por dentro, y no creo que pueda casarme con alguien así. Sentí una inesperada punzada de simpatía por él. Siento que estés pasando por esto. No lo sientas. Intentaste advertirme a tu manera. En las cenas familiares, podía verte observándolos a todos. Pensé que solo estabas celosa. Ahora me doy cuenta de que intentaba sobrevivir. Mateo canceló la boda 2 días después. Camila, como era de esperar, me culpó a mí. Según la tía Carolina, apareció en casa de mis padres histérica, gritando que le había arruinado la vida, que había envenenado a Mateo en su contra. La ironía de que me culpara por las consecuencias de su propio comportamiento no pasó desapercibida para nadie, excepto para la propia Camila. Las negociaciones del acuerdo tuvieron lugar en la oficina de Elena 2 semanas después. Mis padres llegaron sin Camila, pero con una nueva abogada, una especialista en quiebras llamada Sara Mendoza. Parecían disminuidos, de alguna manera, más pequeños de lo que recordaba. Nos sentamos frente a frente en la mesa de conferencias, mis padres negándose a mirarme a los ojos. Sara Mendoza expuso su situación sin rodeos. Mis clientes están preparados para declararse en quiebra. Tienen aproximadamente $80,000 de capital en su casa, algunos ahorros para la jubilación a los que podrían acceder con penalizaciones y varios bienes personales. El valor total de todo lo que poseen es de aproximadamente $150,000. Le deben al patrimonio $197,000, replicó Elena, más honorarios legales de $45,000. Que no pueden pagar sin la quiebra. En la quiebra, esas deudas se cancelarían, y la señora Morales recibiría solo una parte de lo que se le debe como acreedora no garantizada. Observé a mis padres mientras las abogadas negociaban. Mi padre parecía mayor de sus 60 años. Las manos de mi madre temblaban. Pensé en la abuela Rosa, en las horas que habíamos pasado juntas, en su gentil sabiduría y en la vida que había construido con su propio trabajo duro. ¿Y qué hay de Camila?, pregunté de repente. Todos me miraron. Camila se benefició del fondo educativo malversado. ¿Qué pasa con ella? Sara Mendoza miró a mis padres. Camila no es parte de estos procedimientos. El préstamo fue para sus padres, pero ella recibió el dinero. La entrada del condominio provino de ese fondo. Elena captó lo que estaba pensando. Podríamos demandar a Camila por separado para la devolución de esos fondos. Mi madre finalmente habló. Por favor, no lo hagas. Camila y Mateo acaban de comprar ese condominio. Si vas tras ella, lo perderán. ¿Cómo intentasteis que yo perdiera la casa de la abuela?, pregunté en voz baja. La cabeza de mi padre se levantó de golpe. Estábamos desesperados. El negocio está fracasando. Estamos ahogados en deudas. Pensamos que si podíamos conseguir esa casa, venderla, podríamos empezar de nuevo. Tomando lo que era mío, lo que la abuela quería que yo tuviera. Cometimos un error, susurró mi madre. Un error terrible. Lo vemos ahora. Los miré. Realmente los miré y traté de encontrar algún sentimiento de afecto filial, algún remanente de amor. No había nada. Solo un vacío donde debería haber una familia. Esta es mi oferta, dije. Firmáis un acuerdo para no volver a contactarme nunca más. Ni llamadas, ni visitas, ni intentos de reconciliación. Estáis fuera de mi vida, completa y permanentemente.
A cambio, liquidaré la deuda del patrimonio por lo que podáis pagar sin la quiebra, y no perseguiré a Camila. Mis padres me miraron fijamente. El rostro de mi madre se descompuso. Nos estás repudiando. Estoy aceptando lo que ha sido verdad durante años. Nunca quisisteis una hija. Queríais un plan B, alguien que limpiara vuestros desastres y subsidiara a vuestra niña dorada. He terminado de ser esa persona. Isabella, por favor. Empezó mi padre. Esas son mis condiciones. ¿Las tomáis o las dejáis? Sara Mendoza miró a mis padres. Después de un largo momento, mi padre asintió. Mi madre estaba llorando, pero también asintió. Elaboramos los detalles durante la siguiente hora. Mis padres liquidarían lo que pudieran y pagarían al patrimonio $85,000. Firmarían un acuerdo legalmente vinculante para no contactarme nunca. A cambio, yo no perseguiría a Camila, no buscaría más cobros de la deuda y los liberaría de los honorarios legales. Cuando se firmaron los papeles, mis padres se levantaron para irse. Mi madre se detuvo en la puerta. Espero que algún día te arrepientas de esto, dijo, con la voz ahogada por las lágrimas. La miré a los ojos. No lo haré. Se fueron. Nunca los volví a ver. Las secuelas fueron más complicadas que la resolución. La tía Carolina se mantuvo en contacto, respetando mis límites sobre mis padres, pero queriendo mantener nuestra relación. El tío Tomás envió una tarjeta disculpándose por no ver lo que estaba pasando antes. La tía Linda llamó semanalmente durante meses, solo para ver cómo estaba. Camila intentó contactarme exactamente una vez, 3 meses después del acuerdo. Envió un largo correo electrónico lleno de justificaciones y acusaciones, afirmando que yo destruía la familia, que era fría y desalmada, que la abuela se avergonzaría de mí. Lo borré sin responder. El dinero del acuerdo se destinó a un fondo de becas en el colegio comunitario local a nombre de la abuela Rosa, específicamente para estudiantes no tradicionales que regresan a la educación. La primera beneficiaria fue una madre soltera de 40 años que estaba obteniendo su título de enfermería. A la abuela le habría encantado eso. Todavía vivo en la casa del lago. La he hecho completamente mía ahora, añadiendo un solarium donde puedo ver el agua, actualizando la cocina, convirtiendo el jardín en algo que honra la memoria de la abuela mientras refleja mi propio gusto. Trabajo desde aquí, camino por la playa cada mañana y he construido lentamente una vida que se siente auténtica. He hecho amigos en el pueblo, gente que me conoce como Isabella, la mujer que vive en la casa azul junto al lago, no como la hija o la hermana de nadie. He salido con gente, aunque nada serio todavía. He aprendido a hacer kayak y me he aficionado a la fotografía. He aprendido a estar sola sin sentirme sola. A veces pienso en mis padres, me pregunto cómo estarán. Me enteré por la tía Carolina de que tuvieron que vender su casa y se mudaron a un condominio más pequeño. El negocio de mi padre finalmente cerró. Viven de la seguridad social y de lo que mi madre puede ganar con trabajos a tiempo parcial. Camila y Mateo siguen juntos, todavía con dificultades económicas, pero conservaron su condominio. No me siento culpable por nada de esto. Ellos tomaron sus decisiones. Yo tomé las mías. La parte más difícil fue hacer el duelo por la familia que nunca tuve realmente. Aceptar que mis padres nunca iban a verme de repente, a valorarme, a amarme como los padres deberían amar a sus hijos. Que Camila nunca iba a ser la hermana que había imaginado durante esos solitarios años de infancia. Que algunas relaciones son tóxicas y que lo más saludable que puedes hacer es alejarte. Pero también hay libertad en ese duelo. Libertad de las expectativas, de la obligación, de la esperanza constante de que quizás esta vez sea diferente. Un año después del acuerdo, recibí un correo electrónico de una prima que apenas recordaba, Marisol. Había oído todo de su padre y quería ponerse en contacto. Entiendo si no quieres hablar con nadie de la familia, escribió. Pero quería que supieras que lo que te pasó a ti, me pasó a mí también, de una manera diferente. Diferente favoritismo, diferente manipulación, mismo resultado. Corté lazos con mis padres hace 5 años. La mejor decisión que he tomado. Si alguna vez quieres hablar con alguien que entiende, aquí estoy. Empezamos a enviarnos correos electrónicos y luego a hablar por teléfono.
Marisol se convirtió en la hermana que Camila nunca fue. Alguien que entendía el dolor único de ser la hija no favorecida, el chivo expiatorio, la que se escapó. Aprendí que lo que me pasó no era único. Que familias como la mía existían en todas partes, presentando fachadas perfectas mientras destruían la autoestima de sus hijos. Que elegirte a ti misma no es egoísta. Es supervivencia. Tengo 33 años ahora. Han pasado 18 meses desde la última vez que hablé con mis padres. La casa es completamente mía, legal y emocionalmente. El jardín está floreciendo con rosas que a la abuela le habrían encantado. Mi trabajo es gratificante, mis amistades son genuinas y estoy aprendiendo a construir una vida basada en mis propios valores en lugar de las expectativas de otros. A veces, en las mañanas tranquilas, cuando el lago es un espejo liso y el sol apenas está saliendo, me siento en el muelle con mi café y pienso en la abuela Rosa. Pienso en su fuerza, su claridad, su absoluta certeza sobre quién era yo y en quién podría convertirme. Pienso en los regalos que me dio, no solo la casa, sino el permiso para elegirme a mí misma. Gracias, susurro al agua, a la mañana, a su memoria. Gracias por verme. La casa se yergue detrás de mí, sólida y hermosa, mía en todos los sentidos de la palabra. No porque luché por ella, aunque lo hice. No porque gané, aunque también lo hice. Sino porque alguien que realmente me amaba quería que tuviera un lugar al que pertenecer. Y aquí, en la casa de la abuela Rosa junto al lago, finalmente lo tengo. La batalla legal ha terminado. La familia está fracturada sin posibilidad de reparación. Mis padres perdieron su cómodo estilo de vida, a su hija y su dignidad. Camila perdió su pedestal y su red de seguridad. No les queda casi nada. Pero yo tengo todo lo que importa: paz, libertad, un hogar. Y no cambiaría ni una sola cosa.